Muy buenas noches, mi nombre es Paulette Christopher y soy estudiante de la especialización en docencia de la Corporación Universitaria Adventista. Este video es el medio para compartir con ustedes lo aprendido, lo visto, la materia de pensamiento pedagógico con el profesor Enoch Iglesias, con quien estoy muy agradecida por todas las temáticas vistas en este periodo y el apoyo recibido en este proceso. Bueno, la materia de pensamiento pedagógico, pese a de pronto las dudas y miedos que teníamos por realizar unos estudios a distancia, esta materia creo que es la que más me ha aportado, ya que comenzamos viendo 2 videos, los cuales íbamos a hacer una relatoría. Yo jamás había hecho una relatoría, no sabía de qué se trataba. Y bueno, el primer video que vi fue una conferencia de educación de competencias y formación para docentes de la doctora Grisel González de la Torre, la cual habla que desde los 60, pues ella comparte que desde los años 60 se empezó a hablar de competencias en Estados Unidos, con el proyecto Turing en los 80 llega a América Latina y se habla de que egresas de un sistema y puedes colocarte en otro. Así es como comenzó a introducirse la competencia. La competencia como concepto nace en el campo de las ciencias sociales, la era de la creatividad, argumentando que cada persona tiene un estilo y ritmo de aprendizaje. También la doctora Grisel mencionaba los actores principales del proceso de aprendizaje, que son el profesor y el alumno. El profesor debe hacer un acercamiento por ser cada día mejor y tratar de cumplir los aspectos. En algunos tendremos más fortalezas y otras debilidades, pero es importante que nos autoevaluemos. También vimos la ponencia de la conferencia inaugural del Congreso de Pedagogía Internacional de 2015 en Cuba, presentado por la ministra de Educación cubana, doctora Ena Velázquez, que fue titulada La educación, retos y voluntad política. En esta, ella introduce su presentación con estadísticas que alarman bastante, en las que habla de hambre, muerte de niños y hace un contraste entre la riqueza y la pobreza y las diferencias entre las clases sociales y lo preocupante que eso es. Esta introducción nos lleva a hacer un llamado a nosotros como educadores y la importancia de ser conscientes que esa es la realidad que nuestros estudiantes están atravesando y que nuestra labor debe ser vocacional. Debemos saber que en las escuelas debe haber un semillero en búsqueda de paz, ya que la realidad en la que nuestros estudiantes viven día a día es bastante preocupante. Luego realizamos un imaginario conceptual, el cual yo jamás había visto esta actividad, no sabía de qué se trataba un imaginario conceptual. Y en este imaginario hablamos de temas como el sistema educativo, en el cual la verdad no conocía a detalle cada uno de los significados de las palabras que voy a mencionar, pero en esta actividad aprendí bastante y es de lo que quiero hablar ahorita dentro de lo que aprendí. Entonces, en este imaginario hablamos de sistema educativo, modelo pedagógico, principios pedagógicos, teorías pedagógicas, enfoque pedagógico, corrientes pedagógicas, discurso pedagógico, saber pedagógico, práctica pedagógica, competencia pedagógica, estrategias pedagógicas, proyectos pedagógicos. Todos esos son términos que, como mencioné, pues no conocía bien la diferencia de ellos. Fue una oportunidad buena de estudiar un poco estas temáticas. Luego nos fuimos adentrando un poco ya en nuestro contexto real, viendo el saber pedagógico del docente colombiano. Nosotros estudiamos bastante material al respecto y dentro del saber pedagógico, pues estudiamos que el saber pedagógico corresponde más a un cuerpo de conocimientos que utilizamos los profesores y profesoras para operar en su práctica. En Colombia se puede ver cómo los procesos de formación se han caracterizado por estar centrados más en la enseñanza que en el aprendizaje, es decir, va más el profesor, qué es lo que yo voy a dar, qué es lo que yo voy a hacer y sacar del estudiante. Sin embargo, en otros países existe la tendencia a señalar el aprendizaje como un objeto fundamental de los procesos de formación. También revisamos las reformas educativas que ha tenido nuestro país
y de ellas también quiero hablar ahorita dentro de lo que aprendimos, ya que sorprende un poco saber que solamente 2 reformas ha tenido así de manera estructural nuestro país, y nuestro país maneja como algo muy importante en teoría la educación. Entonces me preocupa un poco que solo hayan sido 2 reformas. De ello vamos a ahondar un poco más adelante. En el 94, la última reforma que tuvo la ley 115, en ella se define la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social. Esto quiere decir que en Colombia se trasladó la visión de educación como un proceso de instrucción a una de formación para el sujeto en el contexto social y cultural. Vimos también las ventajas y desventajas de nuestro sistema educativo colombiano actual, con el cual realizamos una investigación. Fue una actividad bastante interesante. También vimos las oportunidades del sistema educativo colombiano actual, las exigencias del sistema educativo colombiano actual. Realizamos una actividad que fue una presentación en Prezi en la cual repasamos las pedagogías críticas. No había tenido la oportunidad de estudiar este tema anteriormente tampoco. Me pareció muy interesante las pedagogías críticas, ya que son una propuesta de enseñanza que incita a los estudiantes a cuestionar, desafiar y promover la conciencia crítica. Esa es una oportunidad, ya que generalmente cuando se habla de cuestionar pareciera que fuera pelea, discusión, problema, pero viendo la pedagogía crítica es una oportunidad de crear, de crecer, de aprender, de recibir un poco de los otros. Me pareció un tema bastante interesante. Hablando de la pedagogía crítica, pues vimos que empieza en el siglo XV y XVI, al paso del feudalismo al capitalismo, y que grandes promotores de ellas fueron Comenius, Bacon, Rousseau, Tolstoy, con su teoría crítica, y la escuela de Frankfurt fue un gran semillero. Algunas características de la pedagogía crítica son la utopía, la mediación, la praxis, y realizamos una actividad con resúmenes analíticos de investigación abordando el tema de competencias TIC en docentes. Esto fue una actividad bastante interesante porque pudimos ver que pese a que se ha modernizado mucho, la tecnología ha avanzado bastante, y nuestro país ha invertido bastante también en actualizarse con temas informáticos. Todavía quedan bastantes vacíos, como cómo se capacitan los profesores, si se les está sacando el provecho a todas estas tecnologías a las cuales pues se tiene la oportunidad de acceder con el apoyo del gobierno, las instituciones del Estado, con el patrocinio del Estado, por supuesto. Y vimos algunos logros. Se ha despertado el interés en los docentes, en su competencia en las TIC, pero todavía hay bastantes aspectos por abordar sobre quién financiaría el apoyo y desarrollo de las competencias en los docentes, ya que vemos el apoyo del Estado en la financiación de los aparatos como tal, pero y la capacitación de las competencias de los docentes, quién debe ser el responsable, el mismo docente o el Estado, quién. Se hacen estudios, análisis y resultados, pero la realidad no vemos sugerencias de quién debería ser el responsable. Es interesante varias temáticas que hemos aprendido en esta materia, y ahora vamos a mirar un poco qué nuevo aprendí y quiero compartirlo con ustedes. Bueno, dentro de la competencia de la doctora Grisel González, la conferencia, que hablaba de competencias, valoré un poco más el tema de competencias, ya que nuestro país hoy en día sus evaluaciones son en base a competencias. ¿Qué positivo podemos sacar de la evaluación por competencias? Ya nuestros estudiantes se enfocan un poco más hacia el futuro y ya van perfilándose un poco a qué es lo que quieren hacer. Este es un avance grande, ir direccionándoles un poco desde temprana edad con este tipo de evaluaciones. Ella resalta la importancia de compartir entre colegas cuando algo funciona, y eso me parece una gran lección que aprendí dentro de este curso. Cuando nosotros como educadores vemos que algo que no está funcionando, debemos compartirlo y debemos
también recibir lo que nuestros colegas lo que para ellos está funcionando, porque de esa manera construimos educación. En la actividad del imaginario conceptual, como mencioné, nunca había hecho un imaginario y me costó bastante trabajo, pero aprendí bastantes cosas. Por ejemplo, el modelo educativo es una palabra que no había como estudiado mucho antes, y aprendí que el modelo educativo es la compilación de materias, teorías que orientan a docentes a la organización de la institución para saber su norte, su objetivo. Las necesidades del entorno son muy importantes dentro del modelo educativo. Modelo pedagógico, estructuración de los procesos formativos. Principios pedagógicos, base fundamental de la estructura pedagógica. Corrientes pedagógicas también fue un tema que me llamó bastante la atención, que son las teorías que surgen de acuerdo a las necesidades pedagógicas y favorecen el conocimiento práctico. Un tema que también me causó bastante interés y fue las dos reformas estructurales del sistema educativo que ha tenido nuestro país. Una de ellas fue en 1903 sobre la instrucción pública, en la cual no se define qué es educación ni mucho menos los objetivos, y la segunda con la ley 115 de 1994, y en ella sí se define la educación como un proceso de formación permanente, personal y cultural y social, como mencionaba anteriormente. 1994, nosotros nos encontramos en 2017. De 1994 a 2017 se han hecho reformas a la Constitución, se ha hecho el Tratado de Paz, se ha hecho reformas financieras por nuevos impuestos. Ha cambiado demasiado nuestro país, y de 1994 hasta 2017 no se ha hecho ninguna reforma a nivel estructural en nuestro sistema educativo. De 1994 a 2017 ha avanzado la tecnología de manera impresionante. Entonces se ha incursionado en nuevas metodologías, en nuevas estrategias, nuevas herramientas como las TIC, etcétera, pero las estructuras de las reformas no se han realizado. Entonces de pronto es algo que valdría la pena como analizar un poco el descuido que de pronto nuestro país ha tenido con ello. Aprendí, valoré mucho como mencioné, muchos conceptos nuevos, y estudiar un poco la historia de la pedagogía de nuestro país y el estado de la pedagogía en este momento en nuestro país. Como último punto tenemos para qué me servirá la materia. Yo voy a mencionar un ejemplo práctico. Yo tengo estudiantes de 4 a 14 años en los cuales les enseño canto. Esos estudiantes no todos tienen habilidades musicales, no todos son afinados, no todos tienen de pronto habilidades así específicas en el área musical, pero reciben esta clase porque están interesados en aprender a hacerlo de una mejor manera. Algunos cuentan con el apoyo de los padres. Entonces, algunos de esos estudiantes, yo sé que a todos les puedo dar material y decirles, bueno, repasen en casa, pueden mirar videos de cómo hacerlo mejor, y tengo que apelar a la disciplina de ellos, autodisciplina, y que ellos sí dediquen el tiempo necesario para estudiar los materiales que les doy. Cuando llega la siguiente clase yo puedo ver quiénes han dedicado y quiénes no, porque su evolución pues es diferente, y en cierta medida es claro cuando la evolución es lenta por problemas pues internos de falta de pronto de algunas habilidades, y cuando es por falta de disciplina. Una pedagogía apropiada puede ayudarme a llegar a cada uno de ellos con cada una de sus habilidades y con cada una de sus debilidades también, fortaleciéndoles unos con otros y enriqueciendo el talento que unos tienen con los que otros tienen. Puedo sacar lo mejor de cada uno para entre todos hacer una agrupación buena. Entonces, de pronto me ayuda bastante esto de la materia, saber sacar un poco de cada uno de acuerdo a sus habilidades.